Mi abuela nunca me dejó daba señales de su presencia, incluso después de muerta. En los años 90, cuando yo estaba creciendo en San Antonio, mi abuela vivía con mi familia. Nunca me pareció raro, y sin embargo, no entendía del todo la situación hasta que fui un poco mayor. Resulta que era alcohólica severa, y cada pocos años, mi papá, su hijo, recibía llamadas preguntando si conocía a una Marion Powers. Si la conocía, sería prudente ir a buscarla en cualquier estado en el que estuviera. Después de varias veces de rescatarla, mi papá decidió que probablemente era más fácil simplemente instalarla en un hogar estable, así que la pusimos a vivir en nuestra casa separada en el patio trasero. Recuerdo un día que llegué a casa de la escuela y la encontré acostada sobre un montón de grava que estaban usando para repavimentar la entrada. Mi cerebro de 8 años solo pensó que estaba tomando una siesta, pero años después supe que en realidad estaba desmayada. Mi mamá, que había crecido en una casa con padres alcohólicos, tenía muy poca paciencia con los aturdimientos relacionados con el alcohol, y sin embargo, nunca se rindió con mi abuela. La llevaba a las citas, le conseguía una tarjeta de autobús, le preparaba la cena, pero también era temperamental con ella. Recuerdo que a menudo mi abuela le pedía a mi mamá que fuera más amable, que tuviera un poco más de paciencia. Ella no entendía del todo la carga emocional de ser cuidadora, y mi mamá lidiaba con todo esto mientras intentaba mantener la calma. A pesar de sus problemas con el alcohol, mi abuela estaba presente para mí. Hacía los panecillos de ajo y romero más deliciosos desde cero, y me enseñó a preparar sus dips especiales. Crema agria, salsa y ajo en polvo eran mis favoritos. Su glaseado de queso crema sobre el pastel de zanahoria casero era absolutamente divino. Algo extraño era que su almuerzo favorito era un sándwich solo con mayonesa y ajo recién machacado, algo que yo nunca podría olvidar. Pero no solo era la cocina. Cada noche me contaba cuentos antes de dormir, la mayoría de los cuales continuaban de una noche a otra. A veces eran historias de no ficción, otras veces relatos verdaderos de eventos en su vida. Me relató cómo su coche se salió de un acantilado, en los caminos traseros de la carretera 1 en los años 70, y cómo ángeles realmente la rescataron a ella y a su amiga del vehículo. Incluso describió cómo eran las alas de los ángeles. Sus historias tenían profundidad, descripciones detalladas y algunos elementos absolutamente increíbles. En general, mi abuela era una charlatana, horas y horas de relatos que parecían no tener fin, pero que siempre me mantenían cautivado. Avanzamos hasta 2004. Todos nos habíamos mudado a Nueva Jersey alrededor del año 2000, y se estrenó la película Big Fish. El abuelo de Ewan McGregor parecía casi el epítome de mi abuela, historias elaboradas, magníficas, que parecían tan reales cuando las contaba. Ese mismo año, después de graduarme de la secundaria, me mudé para ir a la universidad. Mis padres también se mudaron, y decidieron que lo mejor era que mi abuela volviera a vivir sola una vez más. Creo que terminó en Elko, Nevada. Un año después, mi papá recibió otra llamada: por favor, ven a recoger a tu madre. Con el nido vacío, mi papá decidió que, en lugar de que se mudara con ellos de nuevo, le compraría su propia casita en San Antonio, a solo minutos de donde vivían. La casa era preciosa, un pequeño bungalow artesanal, bellamente ajardinado y lleno de encanto. Mi mamá la visitaba tan seguido como era necesario, asegurándose de que tuviera la nevera llena y de que estuviera bien cuidada. Yo volvía a visitarla durante las vacaciones escolares, y mi abuela siempre hacía enormes preparaciones para nuestras reuniones: comida, historias, risas, todo en abundancia. Siempre lo mismo, siempre especial. Fue durante este tiempo que me preguntó si quería que hiciera una lectura de cartas del tarot y una lectura de la palma de la mano. Lo hice, y las cosas que descubrió durante esas lecturas fueron salvajes, extremadamente precisas para que pudiera leer de manera tan correcta. También fue en este tiempo que me habló de sus habilidades psíquicas y aludió a que apreciaba la teoría de los poderes de 3. Cuando me iba, me exclamó: cuando me muera, solo debes saber que todavía estaré aquí, lo verás. En 2010, mi esposo y yo nos habíamos mudado a San Francisco y habíamos ahorrado para un viaje alrededor del mundo. Planeamos una gran fiesta de despedida en la casa de mis padres, a la que asistieron casi 100 personas, amigos y familiares de todas partes. Mi papá trajo a mi abuela en avión, que todavía vivía en su pequeño bungalow en San Antonio. Cuando llegó, mi esposo la recogió del aeropuerto y la llevó a recorrer San Francisco, deteniéndose en bares y restaurantes escondidos. Para cuando llegaron a nuestra casa para pasar la noche, ambos estaban bastante borrachos. Yo había estado trabajando ese día, y recuerdo haber entrado al patio, donde ella estaba rapeando, mientras mi esposo la grababa en el teléfono. Nuestra fiesta de despedida ocurrió, y en una semana nos fuimos a nuestra aventura. Nuestro viaje alrededor del mundo duró 10 meses. Regresamos al área de la bahía justo a tiempo para sorprender a mi mamá en su 60 cumpleaños, el 20 de abril de 2011. Habíamos renunciado al contrato de nuestro apartamento mientras viajábamos, y por eso nos quedamos en casa de mis padres a nuestro regreso. El 23 de abril,
el vecino de mi abuela llamó para informarnos que la había encontrado fallecida en su casa. Recuerdo haber contestado yo el teléfono y comunicar la noticia a mi mamá. Nos quedamos en silencio, con un par de lágrimas rodando por nuestras mejillas. Mi mamá me entregó una taza de batido, y brindamos por mi abuela. Tomamos un gran sorbo, y sin bromas, todo el batido olía y sabía a ajo. Nos miramos, incrédulas, porque ese era el olor y el sabor favorito de mi abuela. Esta fue la primera señal de que todavía estaba presente. Momentos después, mi esposo llegó del teléfono, riendo, y me mostró un video que había encontrado. Era mi abuela, una vez más, rapeando. Esta fue la señal número 2. Otra vez, me estaba haciendo saber que incluso después de morir, todavía estaba conmigo. Poco después, mi papá regresó de correr. Escuchó la noticia y no estaba angustiado, aunque obviamente triste. Principalmente porque solo le faltaba un día para ir a verla, su última oportunidad. Aún así, tomó el vuelo al día siguiente para despedirse de ella. Semanas después, mientras paseábamos a nuestros perros por North Beach, decidimos entrar a Golden Boy Pizza. De pie en la acera, miré hacia arriba y vi a un hombre mayor, a unos 30 pies de distancia. Mi primer pensamiento fue, wow, ese hombre realmente se parece a mi abuela en forma masculina. Caminó con intención y nuestros ojos se encontraron. Se detuvo justo a mi lado y me dijo, acabas de perder a alguien, ¿verdad? Sin pensar inmediatamente en mi abuela, me quedé un poco perpleja. Respondí que sí. Entonces me dijo, bueno, ella quería que supieras que está aquí contigo ahora mismo. También me pidió que te diera algo. Sus manos estaban vacías, pero me pidió que lo siguiera hasta su apartamento, a solo unas puertas de distancia. Intrigada, lo hice. Subió las escaleras y emergió sosteniendo un cuaderno de espiral. El cuaderno estaba lleno de historias y poemas de la vida de mi abuela. Para entonces, estaba sollozando. Señal número 3. Todavía conservo ese cuaderno hoy. A través de él, y de todos los recuerdos que mi abuela compartió conmigo, sé que está siempre presente. Gracias al poder de 3, entiendo que aunque ya no esté físicamente, su espíritu sigue vivo. Le extraño todos los días, y compartir su historia es mi manera de seguir escuchándola.